Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, las terapias de conversión, sustentadas en la aún arraigada idea de que la homosexualidad es una enfermedad que, además, provoca vidas obligadamente infelices y, por lo tanto, debe y puede curarse. Las supuestas terapias sanadoras, que son todo lo contrario de una verdadera terapia, han sido promovidas por distintas iglesias y organizaciones de ultraderecha con resultados traumáticos para quienes las han vivido. La nación de pecado impregna los juicios sumarios contra la libertad de las personas. Para conversar de este tema nos acompaña hoy Iván Tagle con su testimonio y su experiencia como activista. Iván es ingeniero químico, fotógrafo, músico, sobreviviente de las terapias de conversión, fundador y director de la Asociación Civil YAG México, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de la población LGBT y más. YAG significa amor en lengua maya. Miren qué bonito. También tendremos nuestros sondeos de calle y nuestra esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para ir reflexionando el tema de hoy, escuchemos los análisis que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Apenas en 1973, los manuales de psiquiatría retiraron a la homosexualidad de su apartado Desviaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud esperó hasta 1989 para dejar de señalarla como un problema de salud mental. Científicos, sí. Profundamente heteronormados también. Pensar la homosexualidad no como un modo de ser en un mundo diverso, sino como un modo enfermo de ser, dado que transformamos con frecuencia la diferencia en amenaza, es el fondo de las llamadas terapias de conversión o terapias de deshomosexualización. Desde supuestos enfoques psicológicos o psiquiátricos, o desde las distintas religiones, existen grupos organizados que pretenden contar con las herramientas para sanar ese mal mayor que es la homosexualidad para ellos. Por medio de la coerción familiar y social, hombres y mujeres, sobre todo jóvenes y muy jóvenes, son sometidos a sesiones que quienes las vivieron han con frecuencia equiparado a la tortura. Se les aísla para recibir el supuesto tratamiento, se les somete a exorcismos, se ejerce contra ellos violencia verbal, se les amenaza. Se atenta de manera repetida contra su autoestima. Presionarlos para que sientan vergüenza de ser quienes son, de amar a quien aman. La legitimación de la crueldad hacia personas colocadas en estado de vulnerabilidad. En las terapias de aversión se llega a recurrir a los electroshocks. Quienes organizan estas brutales sanaciones confunden a las familias. No es necesario que acepten a su hija, a su hijo tal y como es, porque ellos lo van a transformar en lo que siempre debieron haber sido. Dañan y confunden en términos morales y emocionales a sus víctimas. En una encuesta entre personas que vivieron la experiencia de las terapias de deshomosexualización, el 98% dijo haber sido muy dañado, haber padecido después ansiedad, depresión y en muchos casos ideas suicidas. El primer paso en México para detener estas prácticas, que en los organismos internacionales se llaman ECOSIG, tuvo lugar en el Congreso de la Ciudad de México en 2020, donde fueron clasificadas como un delito. También en el Estado de México. En octubre de 2022, el Senado aprobó el proyecto para prohibir y penalizar las terapias de orientación sexual. En abril de 2023, la Cámara de Diputados avaló por mayoría de votos la prohibición de las distintas terapias de conversión. Bienvenido, Iván Tagle, fundador y director de la Asociación Civil YAG México, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Iván, yo te he seguido, te he escuchado en muchos foros, he oído tu testimonio. Quiero decirte que lo que más me conmovió fue la mesa que hiciste en TV UNAM.
con Siobhan McManus Claro. estabas en ese momento y me conmovió mucho tu honestidad y me importa mucho este tránsito que tú has hecho que a mí me parece tan importante en la vida de las personas que han sido vulneradas y es pasar del dolor en lo íntimo al activismo. Claro. ¿Por qué se llama YAG la asociación? Bueno, pues como bien lo decían a un inicio en el programa, Yaj quiere decir amor en maya y ha sido nuestro estandarte para luchar porque realmente creemos que el amor transforma todo, ¿no? Y para nosotros, como bien lo dices, o sea, llegar de espacios de una violencia extrema, espacios de mucho dolor, para nosotros era resignificar todo ese dolor para transformarlo en una respuesta positiva, ¿no? En una respuesta alejada de todo lo que nos hacía tanto daño, y eso es el amor, ¿no? Cosa contraria, el rechazo, los señalamientos, los golpes, ¿no? Entonces, para nosotros es nuestra pequeña venganza, ¿no? Un poco de decir, no podemos seguir viviendo en esos espacios, ¿no? Y aún así exista toda una sociedad que nos esté señalando, nuestra respuesta siempre tiene que ser a partir de ello, ¿no? Y desde ahí podemos detonar y generar un montón de acciones, movimientos, leyes, propuestas, acercarnos a la gente para quitar esos prejuicios que nublan lo que realmente pues queremos para nuestras poblaciones, que es la aceptación familiar, el cariño, el derecho a tener una familia que nos quiera, que nos respete, que nos acompañe, ¿no? Claro, pero más que venganza es como justicia poética, ¿no es cierto? Claro. Allí donde me hirieron yo sano y ayudo a sanar a los demás. Yendo a tu vida, he escuchado en las entrevistas que te han hecho que tú a los 15 años fuiste pues forzado a ir a una terapia de conversión, pero antes de llegar allí, ¿cómo fue tu vida antes? ¿Cómo tú fuiste descubriendo que eras diferente a eso que se supone que una debe de ser? Claro, pues desde muy joven siempre supe que me gustaban los hombres, o sea, kinder, primaria, pero no era algo que compartiera y la única información disponible a mi alrededor sobre quiénes eran personas que les gustaban otros hombres siempre era negativa. Veía en la televisión personas que se burlaban de las personas homosexuales, ¿no? Por supuesto, vengo de una familia muy tradicional, ¿no? Muy apegada a lo que ha sido la religión católica, ¿no? Y con muchas expectativas también para los hijos, ¿no? Cumplir con el cuadro perfecto que tiene que estar en la casa, ¿no? Donde te tienes que casar, tienes que tener hijos, tiene que ser una mujer, y de repente, pues eso a mí me daba mucho conflicto y confusión porque me decía la sociedad que lo que yo sentía, quien yo era y a quien yo amaba, pues era algo malo, era algo que tenía que guardar secreto, ¿no? ¿Cuándo podrías tú decir que te enamoraste la primera vez? Que sintieras ya amor. Uy, pues creo que a los 17 años realmente que ya pude tener como una relación más cercana con alguien. Anterior a eso había yo estado con novias, ¿no? O sea, desde la secundaria, prepa, incluso me forcé a tener relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Y nada de eso se comparaba con un beso con un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces... Y era injusto para todo el mundo, para ti, para la muchacha en cuestión. Claro, claro. Pero, ¿qué sucedió que a ti a los 15 años te llevan a la terapia de conversión? Pues bueno, dentro de nuestras dinámicas familiares existían diversas situaciones complejas, ¿no? Que, por ejemplo, yo en la preparatoria termino reprobando a propósito un año de la preparatoria. ¿Por qué? Apenas estaba como también entrando, porque había muchas personas que me hacían bullying, ¿no? Entonces yo dije, tengo que reprobar para que ellos avancen y yo me quede, ¿no? Compañeras Entonces, y compañeros. Sí. siempre he sido una persona de excelentes calificaciones y todo, y mi familia se quedó muy asustada de qué estaba pasando. En algún momento se lo compartí a mi mamá, yo llorando, sin información. O sea, la verdad es que lo hice terrible porque yo lloraba y le decía, mamá, es que creo que tengo un problema. Soy bisexual. Entonces el creo le estaba dando a mi mamá la noticia, estoy confundido, ¿no? Tengo un problema, es como me veía llorar y claramente mi mamá tenía esta información de
algo malo le está pasando a mi hijo y yo le tengo que ayudar, ¿no? Y luego le decía que soy bisexual, pues si a veces ni siquiera comprendemos que es una persona homosexual, pues se queda como, ¿por qué? Yo lo decía en ese momento porque era como el 50% de tus expectativas se verán cumplidas, ¿no? Mientras que el otro 50% tal vez no. Pero Y entonces, yo quisiera detenerme porque lo dijiste muy rápido, pero lo que estás diciendo es muy importante. Claro. Es decir, en aras de que tú me ames y que de nuestro amor continúe, yo estoy dispuesto a renunciar a un 50% de eso que es mi verdad. Claro, y estaba dispuesto a renunciar, por supuesto, a todo de mi ser, ¿no? Porque para mí había una premisa que siempre me repetían, ¿no? Que era honrarás a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas. Tú eres muy ¿no? religioso. Sí, por supuesto. Entonces, siempre me metieron a escuelas religiosas, ¿no? Y entonces para mí toda la información además es cómo te vas a ir al infierno. Entonces se acercaron algunos vecinos. ¿Y tú vecinos. creías que el infierno existía? Sí, yo firmemente creía sí, que yo ya estaba condenado, ¿no? Y que realmente no tenía que vivir esa vida, tenía que vivir una vida que no era para mí, precisamente para salvarme. Y entonces viene a casa de mi familia unos amigos, ¿no? De la colonia, de mis papás, y mi mamá comparte esa información con su amiga y su amiga le dijo, oye, tengo la solución. Ven estos grupos, lleva a tu hijo y le van a ayudar, ¿no? Entonces, mi familia, en toda la parte de queremos apoyar a nuestro hijo, ¿no? Para que este problema ya deje de ser un problema, pues me llevan. ¿Y cómo se presentaban esos grupos? ¿Dónde sucedían? O sea, ¿a ti qué te dijeron? ¿Te especificaron algo, no? Claro, eran grupos de apoyo, ¿no? Grupos autodenominados como grupos de apoyo. Sobre todo, estos grupos estaban muy asociados a la prevención de adicciones. Yo a los 15 años no tomaba, no fumaba, ni siquiera había tenido mi primer beso todavía con un hombre. Imagínate, ¿sabes? Te voy a interrumpir tantito, querido Iván. Te vas a ir al infierno por tus malos pensamientos, ¿no? Vamos a ir a un corte y sí quisiera hacer una reflexión. ¿Qué importa en el amor de pareja? ¿La mera posibilidad de reproducirse que lo definió y lo acotó por siglos? ¿O el encuentro de las afinidades, los distintos deseos de vida, la solidaridad, el cuidado y el apoyo mutuo? Regresamos en un ratito. Gracias por continuar acompañándonos en esta conversación con Iván Tagle, activista por los derechos de la comunidad LGBTI+. Y Iván, nos estabas contando todo lo que iba sucediendo. Te llevaron a estos grupos donde ofrecían sanar. Es decir, me impresiona mucho cómo la homofobia ambiente hace que un joven puedan a su vez hacerse homófobos contra sí mismos, ¿no? Claro, me educaron para odiarme, básicamente, ¿no? Yo escuchaba en esos espacios, que además fueron muy violentos, donde nos privaron de la libertad, donde como a 70 personas nos llevaron a un espacio sin poder tener comunicación con nadie del exterior, ¿no? Cuando entraste a la terapia. Exactamente. Esa era parte del proceso. O sea, se ¿entrabas dividía a un en varias secciones, ¿no? La primera era escuchar una serie de testimonios de personas que ya se habían curado de la homosexualidad, claro, ¿no? Terribles, ¿no? Por supuesto, con mucha violencia verbal. Y a los 15 años, pues para mí el mensaje es, esto es un castigo, ¿no? O sea, esto es lo que tengo que naturalice la violencia, ¿no? Y entonces, otro de los pasos tiene que ver con que nos aíslan lejos de la ciudad, nos suben a camiones donde todas las ventanas estaban tapadas para que no supiéramos a dónde ir. Y ahora comprendo que todo eso es una cuestión no de azar, es una sistematización de la tortura para quebrar a la persona, ¿no? Para jugar con su psique, para que esta persona sufra un trauma y un choque emocional. Y cuando tú sufres ese choque emocional, ese trauma emocional, es donde tu mente es como plastilina. Y entonces pasa algo muy curioso, o sea, empecé a generar empatía por aquellas personas que me habían torturado.
¿no? Que me decían, si sigues así, te vas a ir al infierno, ¿no? No vas a salir de aquí si no cambias. Y por supuesto, yo como niño de 15 años era como, yo no quiero ser así, yo no me quiero ir al infierno, yo no quiero hacer que mis papás se decepcionen de mí, yo no quiero muchos estigmas que reforzaron en mí, me hicieron odiar a tal grado que dejé de ser la víctima para comenzar también a apoyar estos espacios. Y yo en algún punto de 15 a 17 años era la persona que le decía a otros que yo ya me había curado, que yo ya había cambiado, engañándolas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que pasara. Porque además, cuando me fui adentrando a estos espacios, me di cuenta que la violencia aumentaba para las personas que recaían, ¿no? Que seguían siendo gays, los metían a un anexo, ¿no? Por mucho tiempo, y donde, por ejemplo, a las mujeres lesbianas, ¿no? Hacían esta parte de la terapia, consistía en las violaciones correctivas. ¿Qué es eso? Ah, eres lesbiana porque no has probado un hombre, ¿no? Y forzaban a las mujeres a tener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Porque creían que así las iban a curar de su lesbianismo. No, esto me pareció de una brutalidad impresionante cuando lo leí, porque era una violación consentida por el entorno de los adultos que supuestamente protegían a estas personas. Me parece el colmo del horror. O sea, había un consenso de que eso sucediera y esa mujer no estaba, esa muchacha, esa joven, esa adolescente, no estaba conociendo a un hombre, estaba conociendo a un depredador. Claro. ¿No? Claro. En algo orquestado. Es mi idea del horror y también esta parte, Iván, que hace todo muy difícil, que el primer paso que tú nos narras es donde colocan esa especie de zanahoria de los ex-gays, como sucedió con el grupo Éxodo, ¿no? En Éxodos en los Estados Unidos. O sea, yo me curé. Entonces, primero te llenan de esperanza y te hacen pensar que tienes que atravesar todo el horror. O sea, es como que te secuestró un comando, ¿no? Claro. El hecho de que no podías mirar por las ventanas. Es eso, o sea, la tortura completamente, ¿no? Y además que se normalizan ciertas violencias y acciones que, por ejemplo, a los hombres, y hay una cuestión de género también, cuando tienes 15 o 18 años es muy normal que tu familia decida llevarte a un lugar de trabajo sexual para probarte, ¿no? Así como claro. Y de repente eso se normaliza, sobre todo al interior de la República Mexicana, ¿no? Entonces, al final para mí fue una cosa insostenible, ¿no? Porque por supuesto que la homosexualidad no es una enfermedad, pero yo no tenía esa información, solo tenía la información de estigmas y prejuicios, y entonces cada vez que pensaba en mis sentimientos, en a quién quería, a quién amaba, a quién me gustaba, me sentía muy mal, ¿no? Y quería acabar con mi vida. Y fue hasta en algún punto que tuve que huir de casa porque ya no aguantaba esas dinámicas, ¿no? No quería hacer más daño como a mi familia y yo pensaba que les estaba haciendo daño, y entonces decidí huir de casa a los 17 años, ¿no? Agarré un par de cosas, mi violín y a la calle completamente a sobrevivir, pero además sobrevivir huyendo de mi hogar, escondiéndome, porque el modus operandus... ¿A dónde vas que no te lleves, no? Como dice la frase, porque ¿cómo ibas a huir de ti? Por Claro. lejos que huyeras. No, y además el miedo de que el modus operandi de estas agrupaciones o estos lugares es como anexarte. O sea, si ellos pueden ir a cualquier lugar y sin orden, sin nada, te agarran, te suben a una camioneta y te encierran hasta curarte, ¿no? Entonces, para mí eso a los 17 años conocí lo que es vivir en movilidad forzada, ¿no? Huir de mi derecho de tener a mi familia al lado, ¿no? O sea, una familia que pudiera estar acompañándome en una universidad. Por ejemplo, me daba mucho enojo ver a mi compañero heterosexual, ¿no? Que sus papás le habían rentado un departamento enfrente de la universidad y él solo se hacía 5 minutos para poder llegar a clases. Yo tenía que tener 2 horas trabajando en el metro para poder sacar dinero para una torta y poder llegar entonces a tomar clases. Ahí fue cuando me di cuenta que algo estaba mal, ¿no? Querido, estas barreras de desigualdad toda esa terribles. precariedad era desamor en ese momento, así tal cual, ¿no?
que es mucho más terrible que cuántos kilómetros hace uno para llegar a la escuela, estaba solo. Pero quisiera hacer una pequeña islita en esto y que retomemos, por favor, disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Vamos a hacer una islita, un poquito de belleza en medio de las cosas que estamos conversando. El fetiche de hoy es un ícono de algunas comunidades homosexuales masculinas y yo lo quiero compartir porque es muy bello. Es la escultura del joven Antino, el gran amor del emperador romano Adriano. Adriano fue emperador desde el año 117 hasta el 138 de nuestra era. Antino venía de la entonces provincia de Bitinia, ahora es Turquía, que formaba parte del imperio. Se dice que se conocieron en uno de los viajes del emperador. Su relación duró solo 6 años, interrumpida por la muerte prematura de Antino, ahogado en el río Nilo, de manera, se dice, muy misteriosa. Desde la profundidad de su duelo, el emperador mandó a crear esculturas en honor de su amado, que se colocaran a todo lo ancho del imperio. Acuñó monedas con su esfinge. La escultura que ahora compartimos, que a mí me parece una de las versiones más bellas de Antino, hay mucha obra alrededor de él, sobre todo se recuperó en el Renacimiento como tema. Y esta escultura era venerada en el santuario de Delfos y se puede visitar en Delfos. La escritora Marguerite Yourcenar recrea este amor en una de sus obras más leídas y más célebres, Las Memorias de Adriano. El emperador narra en este libro su vida y la analiza en cartas a Marco Aurelio. Viva la belleza. Claro, y además constata que siempre hemos estado, ¿no? Históricamente, siempre la comunidad de la diversidad, pues, ha estado, porque no deja de ser, al final, una variante más de la sexualidad humana, ¿no? Como bien decían a un inicio en el programa, no fue sino hasta 1989 que la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. Eso quiere decir que cuando yo nací, todo el mundo, los doctores, los psicólogos, todo el mundo había aprendido que yo era un enfermo mental. Sí. ¿No? Imagínate entonces cómo crece todas las generaciones de personas que van egresando de escuelas de medicina, mi propia familia, ¿no? Por supuesto, una sociedad muy distinta. Bueno, es que hay que pensar que híjole, la medicina, la psiquiatría, cuando se habla de ciencia, bueno, históricamente sabemos que la ciencia vista desde dónde. Claro. A mí me impresiona mucho que el Manual de Psiquiatría de los Estados Unidos, el célebre DSM, que se sigue muchísimo, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países que siguen ese tipo de psiquiatría, hasta 1973 lo retiró como un trastorno mental. Claro. ¿No? Entonces, imagínate tú, porque cuando estaba leyendo los testimonios que ustedes hacen, hay personas que han sido medicadas con inhibidores de deseo, personas perfectamente sanas y jóvenes y fuertes que no tienen problema. Y yo digo, bueno, pues este psiquiatra se quedó en el manual de 1959, ¿no? O sea, quiero decir... Claro. Si antes hacían lobotomías, o sea, una serie de prácticas que son tortura y que nosotros no decimos que son terapia, porque esto no es terapia, esto no es una enfermedad, entonces no es terapia. Se conoce de esa forma. No es una enfermedad, pero además hay otra cosa que me preocupa mucho, Iván, es que se da una idea completamente falsa de lo que es una verdadera terapia. Claro. Es que no es una enfermedad, pero eso tampoco es una terapia. O sea, nadie va a terapia para que lo torturen, lo chantajeen, lo humillen, ¿no? Exactamente, y me parece que es bien interesante este tema porque lo que hace es poner también al centro de la discusión de nuestro país y de nuestra sociedad qué tipo de acceso a la salud mental queremos las y los mexicanos. Y yo firmemente creo que merecemos un acceso a la salud mental sin discriminación y apegada a derechos humanos, porque ¿qué hubiera pasado si yo hubiera terminado con mi vida derivado a lo que estas personas me hicieron y que convencieron a mis papás de ponerme ahí? Pero ha sucedido mucho, claro, ¿no? Tú lo sabes mejor ¿cómo que los yo? papás entonces piden y exigen justicia o una reparación integral del daño si el psicólogo que está haciendo eso orilla a tu hijo al suicidio? ¿No? Eso es lo que se está luchando y lo estamos luchando además no por una cuestión de que desde un inicio lo vimos, no, me tocó a mí, yo normalicé lo que me pasó, por mucho tiempo pensé que era algo que yo me merecía, que la persona gay se merecía, ¿no? Y entonces... ¿Hasta cuándo lo pensaste eso, Iván?
Justo en el metro conocí a otros jóvenes que como yo habían huido de sus casas, sobre todo de otros estados que venían a la Ciudad de México pensando que pues, se está discutiendo matrimonio igualitario, pues muchos jóvenes salieron del closet en esa época, pero del closet directo a la calle. Y cuando conocí a estas personas, amigas, amigos, sobrevivientes, empezamos a generar una red. No sabíamos nada, no sabía yo que era derechos humanos, activismo, simplemente el instinto de supervivencia de cómo te ayudo, qué necesitas. Al paso del tiempo, cuando nos fuimos involucrando más en nuestras historias personales, nos dimos cuenta que era la misma obra de teatro, pero en diferente lugar y con diferentes personajes. Pero muchas de nosotras habíamos venido de esfuerzos que pretendían reprimir nuestra sexualidad mediante tratos crueles, inhumanos, degradantes, como lo son los electroshocks, ¿no? Las violaciones correctivas, la privación de la libertad. Y nos dimos cuenta entonces que había... Es violencia. Una sistematización de este tipo de prácticas, que además resultaba que fueron financiadas por nuestros gobiernos en sexenios pasados, ¿no? Había recursos que fueron destinados ya a ello, lo ha dicho, por ejemplo, el gobierno de Jalisco en algún punto. Iván, permíteme tantito, nos vamos a ir a nuestra sección Las Plazas y las Voces. ¿Qué opinaron las personas entrevistadas en las calles por el equipo de producción? La pregunta fue, ¿has escuchado hablar de las terapias de conversión en las que se promete curar la homosexualidad? Sí, ya hace un poco que conozco de esas terapias de conversión. Las escuché por primera vez en una película, mediante una película de Estados Unidos, obviamente, que habla abiertamente del tema. Me pareció totalmente un absurdo y bueno, yo estuve de acuerdo con el personaje que huye del centro donde se hacía las terapias de conversión, porque descubrió que todo lo que hacían era una farsa realmente. Sí, creo que en múltiples ocasiones y en diferentes medios hemos encontrado personas que creen que la homosexualidad o ser parte de la comunidad debería ser reversible. Se me hace muy invasivo para las personas, y en cuanto a tus derechos, en cuanto a muchas cosas son vulnerados, porque hay terapias que van desde electrochoques, desde querer encerrarte, desde como encerrarte en este cuadrito de heteronorma, de decir si sales de esto está mal, cuando sabemos que la diversidad es grandísima, ¿no? Al final, entonces me parece algo absurdo, realmente absurdo. No he escuchado sobre ese tema de las terapias de conversión, sobre el tema de la homosexualidad. Iván, te interrumpí en un momento, hace rato muy importante, cuando tú estabas diciendo que durante 2 años tú te sumaste, te colocaste del otro lado, con tus compañeras y compañeros que decían, yo soy un ex gay, te voy a curar. ¿Cómo viviste eso y cómo en un momento dijiste, esto no es lo mío? Pues porque al final siempre, yo digo que la sexualidad es como un río. Si tú pones una presa, ese río siempre va a encontrar su cauce. El problema de la presa es cómo se desborda, ¿no? Por esa represión. Y entonces, por supuesto que yo tenía constantes deseos, sentimientos, emociones hacia las personas de mi mismo sexo, y eso me daba mucha frustración, porque estaba fallándole a la agrupación, porque entonces estaba yo fallando como persona, porque me iba a ir al infierno. Y recuerdo que estaba caminando en Zona Rosa y empecé a rezar, ¿no? Y yo le decía a mi ser superior, y decía, Dios mío, tú sabes que he hecho todo por dejar de ser así. Yo no decidí ser así. ¿Por qué me hiciste así? ¿No? Y le estaba reclamando, ¿no? Porque me sentía muy frustrado. Y tuve mi momento Rosa de Guadalupe, porque me pegué en la cabeza con un poste, volteo y decía, se solicitan voluntarios para esta organización. Entonces, para mí fue como un... ¿Y qué era la organización? La organización justamente era una organización de papás y mamás de personas de la diversidad sexual. ¿Te topaste y ahí estaba? Ahí estaba, y entonces cambié la pregunta. Ya no fue un ¿por qué a mí, Dios mío?, sino ¿para qué? Y cuando fui a estos espacios, vi lo opuesto a lo que me había enseñado la sociedad.
papás y mamás reunidos para saber cómo amar, comprender, acompañar a sus hijos. No tenía yo ni 15 minutos y no dejaba de llorar y de llorar. Y recuerdo y me da emoción, ¿no? Porque o sea, yo no sentía eso, yo jamás había visto eso, ¿no? Ese apoyo, y bastó solo una reunión para saber que yo no estaba mal. Y encontré entonces ahí el valor de decir, voy a luchar por esto, ¿no? Y no he dejado yo mi espiritualidad, ni mis conexiones, ni mis diálogos, ¿no? Y para mí fue algo muy importante de decir, si me quedo aquí, estoy seguro que me voy a matar, ¿no? O sea, yo tengo que huir de acá. No en sé ese cómo. lugar anterior. Exactamente, y de mi casa, y de mi hogar, y de todo, ¿no? Porque vivía una situación de violencia muy, muy fuerte, como para encontrar el refugio de mi hogar en las calles, ¿no? Y entonces decidí hacer algo por mí. Y ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, que me han llevado a estar en la calle, en lo peor, en la tragedia, pero te puedo decir que es la decisión que jamás me voy a arrepentir de haber tomado, y la repetiría 1 y 1,000,000 de veces, ¿no? Porque estar en el closet es lo peor que puede vivir uno. Un poco creo que lo han vivido quienes estuvieron encerrados en el tema de COVID, ¿no? ¿Por qué nos encerramos tanto en un espacio? Pues porque hay una amenaza de alguien que puede morir, te vas a enfermar, o sea, tu vida está en peligro y renuncias a tus libertades por tu seguridad. Pero ¿qué pasó cuando estuvieron 1 año o 2 años dentro de sus hogares? ¿Cómo estuvo su salud mental? Y eso fue la pandemia. Imagínense entonces a alguien de 15 años que estuvo encerrado en cuarentena por su sexualidad. ¿Cómo tu vida, tu emoción, tu sexualidad, tu psique? Es que a mí me parece infinitamente peor, porque estar encerrado en pandemia no me obligaba a odiarme. Claro. Podía provocarme todo un abanico de emociones. Pero lo otro, si yo te quiero hacer una pregunta, tú sigues siendo religioso, creo que la mayoría de las personas en México son religiosas. ¿Cambió tu idea de Dios? ¿Dejó de ser un Dios punitivo que manda al infierno? ¿Dejó de existir el infierno? Claro, ¿no? Por ahí está el Dios de Spinoza también, ¿no? Que habla justo de una experiencia no punitiva, como bien lo dices, ¿no? Yo creo que si soy así, soy perfecto, ¿no? Realmente nunca lo decidí. Y aún así lo decidiera, estoy en todo mi derecho de ejercer el libre desarrollo de la personalidad. Y pues no hay infierno, ¿no? O sea, el infierno lo haces tú mismo en cada acción, en cada decisión, en cómo eres como persona, ¿no? El infierno fue la terapia de conversión. Exactamente. El ¿no? infierno es una corrección, es una violación correctiva, es un electroshock. Muchas personas que vivimos y atravesamos este tipo de prácticas decidimos levantar nuestra voz para precisamente evitar que sucediera, ¿no? Porque siempre que íbamos y denunciábamos esto, el gobierno no nos creía, nos decía así como, ¿a poco sigue pasando, no? Si eso es del siglo pasado, o sea, y aquí estamos, es la primera vez que el gobierno tiene datos específicos de cuántas personas vivieron este tipo de torturas. Y más de 500,000 de personas en México, a través del INEGI, detectaron que vivieron este tipo de terapias de conversión cuando salieron del closet. Y ese es unos datos de apenas de hace 2 años, ¿no? Y es la primera vez que el gobierno por fin sabe. Bueno, es que el gobierno son la suma de personas tantas veces conservadoras que constituyen al gobierno y se reparten los espacios de poder. Vamos a ir tantito de nuevo, Iván, por favor, a las plazas y las voces. Yo creo que hay muchas personas que siguen viviendo la homosexualidad como una amenaza porque no toda la sociedad está lista. Hay demasiada gente adulta que tiene estas creencias muy religiosas y muy enfocadas a es que solamente es hombre y mujer porque Dios así nos hizo y demás. Y creo que sería importante que las personas que somos partes de la comunidad LGBT tengamos lugares y espacios seguros donde existir. Y si desde tu familia te sientes vulnerado, va a ser mucho más difícil salir abiertamente con las demás personas o en la sociedad. Me parece que sí, necesitamos un cambio total en la sociedad. Que debe ser lento, porque los cambios de esa naturaleza no se dan de la noche a la mañana. Deben ser graduales y poco a poco. Así como la aceptación del lenguaje inclusivo
Yo considero que muchas personas viven la homosexualidad como una amenaza por la forma en cómo la sociedad nos ve, cómo es que pues no han salido de esos tabús o no han salido de esos criterios que tienen mal planteados. Retomo, Iván, el comentario de la última joven que responde esto de la amenaza. ¿Por qué la homosexualidad se vive en la sociedad como una amenaza? Claro, pues creo que son dos cosas y factores muy importantes. Primero, la idea enraizada religiosa de que el fin de la sexualidad únicamente es para la reproducción. Y entonces cualquier actividad que esté fuera de el único fin que se piensa así religiosamente, entonces está mal, es maligno, es satánico. Y entonces estos discursos... Pero también que la sexualidad con una persona del mismo sexo como no reproductiva no puede ser producto del amor. Claro. O sea, es solo sexo. Porque también ese fantasma recorre, ¿no? Así es. Es cuerpo descarnado, no puede ser amor. Así es, y estas ideas se van enraizando en todos los discursos científicos, políticos, religiosos, o sea, en todo eso. Y la segunda me parece que tiene que ver con la misoginia y el machismo, porque se asocia a la homosexualidad con lo femenino, con lo que tiene menos fe, con la mujer, y como en esta sociedad no estamos en la misma posición y entonces renuncias a tus privilegios por ser femenino, masculino, por parecerte a lo que es una mujer. Y entonces comienza toda esta parte de estigmas, prejuicios, burlas, ¿no? Ay, mira, mariquita, la niña, ¿no? Corre como niña. Siempre hemos escuchado eso y entonces para nosotros es claro, si los derechos de las mujeres no avanzan en este país, los derechos de la comunidad LGBT y más no van a ir a ningún lado. Y tenemos viceversa. que trabajar en eso, ¿no? Se retroalimenta. Claro. Pero también, en esta cosa, en esta persecución de las personas homosexuales, cuando un hombre se burla de otro por esa razón, pues hay cosas ahí también bien misteriosas, ¿no? Claro, a veces... ¿Qué es lo que se quiere probar? O sea, a veces me ha dado por pensar que es como estos de Éxodus que llegaban y decían, yo soy un ex gay, entre más convenza, más ex gay puedo sentirme, que sucede lo mismo con esta burla de los hombres que quieren como reafirmar su virilidad. También pasa, por supuesto, lo que te choca, te checa, ¿no? Y a veces a mí, para que no me señalaran o se burlaran de mí, ¿no? Yo señalaba y me burlaba de alguien más, para que esas burlas no fueran hacia mí, ¿no? Porque así es esta sociedad, ¿no? Y entonces no tienes otras herramientas, no comprendes y vas repitiendo estos patrones que son como un boomerang que regresan a darte en la cara. Dinos más cómo evitarlo, porque lo que dices es tremendo y lo hacemos. Pues principalmente siendo conscientes, ¿no? O sea, cuando estás siendo consciente, que es muy complejo, es este paro de pensamiento de por qué lo estoy haciendo. Exacto. Ser honestos y honestas con uno mismo. Y de 15 a 17 yo no era honesto conmigo mismo. Si yo no me aceptaba y no me quería, ¿cómo esperaba que los otros me aceptaban y me quisieran? Entonces tiene que ver con uno mismo también y a partir de ello, pues, ¿qué es lo que quieres tú repartir a este mundo? Yo no quiero hacer sentir mal a nadie más en mi vida. Jamás, ¿no? Vengo aquí a dar un montón de luz, amor, cariño. O sea, tengo un objetivo de vida que es hacer feliz a otra persona. Y he encontrado ahí mi causa, mi razón, ¿no? Y eso es lo que me hace a mí ser. Y es una invitación para todos los que nos están escuchando de realmente tener este paro de pensamiento y reflexionar en nuestras acciones, cómo esto que estoy haciendo puede afectar al otro y cómo eso al final va a terminar afectándome a mí, ¿no? ¿Y por qué querría afectarlo? Porque a veces no es tan inocente tampoco, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí es donde se necesitan estas conversaciones honestas de manera interna para incluso saber que quieres hacer daño, ¿no? Es decir, a ver, nuevamente, ¿y por qué? Claro, ¿qué está mal en ¿Qué ti está para mal, querer? no? Entonces, eso es Nos algo vamos muy a ir a un interesante. corte tantito. Ahorita regresamos. Conversamos con Iván Tagle, activista por los derechos humanos de la población LGBT y más. Iván,
nos estabas contando de todos los avances que se han hecho, de esa honestidad que te hizo detenerte para dejar de dañar a otras personas y de tu activismo. Así es. Afortunadamente hemos avanzado con las voces que nos hemos juntado a denunciar este tipo de prácticas. Hasta ahorita ya son 18 de los 32 estados de la República que han prohibido estas prácticas. El Senado ya lo ha aprobado con 3 grandes senadoras, Patricia Mercado, Alejandra Lagunes, Citlali Hernández. Estamos en espera de que se vote ya. De distintos partidos. Eso ha sido algo increíble. O sea, creo que la sociedad ya está en otro punto muy distinto donde saben que eso no es posible hacerle a nadie en este país, ¿no? Sin importar con qué letra del abecedario inicie tu nombre, nadie puede ser sometido a tortura, ¿no? Y además cubriéndolo como si fuera una práctica clínica, que no lo es. Entonces, hemos podido avanzar con ello. Discúlpame que te interrumpa, ¿de dónde salen esos psicólogos? Desafortunadamente son personas que lo que hemos visto están muy arraigadas o asociadas a movimientos religiosos, ¿no? Lo puedo señalar muy bien. El Frente Nacional por la Familia en 2017 sacó a Everardo Martínez diciendo, oye, no solo cura la homosexualidad, sino que en 4 meses le garantiza a tu familia que va a desarrollar la heterosexualidad. ¿Y si yo quiero curar mi heterosexualidad, me dan la opción en 4 meses? Y es eso. ¿Qué pasa? Porque es un fraude comercial. ¿Qué pasa si tú quieres y no puedes? ¿Cómo puedes entonces exigir esa o sea, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo más padre de todo esto? Que afortunadamente esta lucha la hemos podido dar gracias al apoyo de mis papás, ¿no? O sea, al final de toda esta historia, siempre he creído que el amor en la familia vence cualquier fobia, ¿no? O sea, realmente es por una mamá inteligente que no quiso quedarse solo con eso, que de repente nos veía en las noticias, en la radio, y decía, está mal esta fuente que me está dando esta información, ¿no? Y afortunadamente ahora son los principales activistas que están ayudando también a otros jóvenes que han salido de sus casas. ¿Ellos te buscaron? ¿No? Sí, terminé en el hospital por una taquicardia, ¿no? Porque no comía, por los problemas, por la mala alimentación, por muchas cosas, y terminé con espasmos en el corazón. Como crisis de angustia. Sí, y entonces pues en la sala de urgencias me decían, tiene que estar un familiar para tomar decisiones por tu vida. Y pues yo lloraba mucho porque pues no había visto a mis papás. Y pues lo llamaron, ¿no? Entonces yo creo que ese momento difícil en nuestras vidas, pues justo lo cambió todo, ¿no? Era como, creo que para mis papás, o acompañas a tu hijo en muerte o lo acompañas de la mano en vida, claro, ¿no? Y eso cambió todo, cambió completamente, y afortunadamente ahora apoya mucho mis familiares a otros jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasa, Iván? Digamos que esta es una historia como afortunada, claro, del encuentro con tu mamá y tu papá, pero ¿qué pasa en otras familias donde la familia no se va a mover? ¿Qué apoyos hay para esas jóvenes y jóvenes que se quedan completamente solos? Claro, pues pasa muy seguido. Desafortunadamente claro, yo soy un caso de éxito, ¿no? Y por eso creamos esta organización, porque esta organización es esta red de apoyo, ¿no? Tenemos diversos espacios, por ejemplo, dirigido a jóvenes, que es la grupa de jóvenes LGBT, donde básicamente forman una familia que ya es más elegida, ¿no? Y que acompañamos a los jóvenes en estos procesos, ¿no? Para nosotros no queremos que las y los jóvenes toquen la calle, no queremos que estén en refugios, ¿no? Buscamos aliados, housing, ¿no? Con personas extraordinarias que ya han tenido a sus hijos, que ahora pues ya son adultos, pero dicen, oye... Eso existe, hospedaje con familias. Sí. Entonces, busquen y acérquense a organizaciones, ¿no? Para aquellas personas que no las han aceptado, ¿no? Hay una comunidad que estamos muy unida, muy activa, generando espacios y nuevamente generando familias, ¿no? A mí me salvó esa familia de la comunidad, ¿no? O sea... Pero les pueden buscar a ustedes, no vayan a ir a caer al lugar equivocado.
Pueden buscarnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales como @YAJ-México, YAAJ México. Y por supuesto también hay espacios y grupos de apoyo para papás y mamás, ¿no? Es importante no rendirnos, ¿no? Es importante estar ahí, poner la información, ¿no? Canalizar información necesaria, libros, revistas, ¿no? Que realmente sepamos que más allá de fomentar un estigma o un prejuicio, pues realmente les ayude a quitarles, ¿no? ¿Ha habido denuncias, Iván, contra esas personas que hicieron tanto daño? Por ejemplo, en el caso de estas especies de violaciones correctivas, ¿ha habido denuncias? ¿Ha habido castigo? Han existido denuncias no formales porque es importante recordar que esto no estaba tipificado. O sea, antes del 2020 esto estaba permitido. O sea, si no lo prohíbes, lo permites. Entonces no podías ir a denunciar absolutamente nada. Y otra de las situaciones ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con que la falta de impunidad nos aleja justo de una denuncia formal. Y la tercera es que en su mayoría son los papás y las mamás los principales perpetradores. Y de repente nosotros como personas LGBT no queremos, cuando salimos del closet, denunciar a nuestros papás. Lo que buscamos es su aceptación, su amor, su acompañamiento, y una denuncia nos aleja de ello. También sí, nos vamos a ir a nuestra parte a nuestra esquinita de lecturas, pero que también se va a ser muy importante. Hay padres y madres que van a aceptar, y hay padres y madres con respecto a los que haya hacer un duelo. Claro. Pero no puede estar el hijo ahí, acéptame por favor, a costa de sí mismo, una hija, Por supuesto. ¿no? Bueno, los libros. O Feliz Culpa, el Obispado de Alcalá de Henares en España ofrecía terapias de conversión. Iván León estuvo en ellas en un momento de desesperación, recurrió al escritor y activista Víctor Mora para que le recomendara libros y le ayudara a entender su desilusión y el traumatismo de su experiencia. Víctor lo acompañó a escribir un libro, el testimonio de su vivencia en el encierro de las falsas terapias. Otro, Ni enfermos ni pecadores, del abogado Saúl Castro, presidente de la Asociación Española No es Terapia. Su libro es el producto de 3 años de investigación con víctimas de las mal llamadas terapias de conversión y es también la denuncia del abuso emocional y físico por parte de quienes la imparten. Las películas, esta es muy buena. La deseducación o la mala educación de Cameron Post, así está traducida, dirigida por Decidé Acabán. Cameron y su amiga se enamoran, el novio de Cameron las encuentra justo en un momento apasionado y Cameron es enviada a estudiar un internado cristiano donde todo está organizado para quebrarla lentamente, hacerla dudar de sí misma, llenarla de culpa, hasta que uno de los jóvenes, desbordado por la presión emocional, se daña gravemente a sí mismo. Cameron, su amigo y su amigo escapan y ya saben, después de una experiencia terrible, que no hay nada que curar. Está en esta plataforma que no es tan conocida y es excelente, que se llama Mubi, M-U-B de bonito y de inteligente. Tienen las películas de los mejores directores y directoras. Corazón borrado, la traducción del título original sería Muchacho borrado, tomada de la novela biográfica de Garrett Conley, del mismo nombre. Jarrett es hijo de un ministro bautista en un pueblo pequeño conservador en Estados Unidos. Les dice a los 19 años a sus padres que es gay y lo obligan a ir a una terapia de conversión con el más clásico de los argumentos, es por tu bien. Y ellos realmente lo creen. O sea, las técnicas, el acoso, el chantaje, el abuso, los castigos físicos. Y en medio de una crisis pide ayuda a su madre que sí llega a rescatarlo. Uno de sus compañeros se suicida. Esto sucedió en la vida real, es autobiográfica la novela. Jared se asume, se independiza de sus padres y comienza a escribir y a publicar su vivencia. Esta está en Prime Video. El documental La Cruz dentro del closet también tiene el título en inglés por ahí, es Pray Away, dirigido por Christine Stolakis. Un grupo de personas cristianas que son homosexuales y se niegan a hacerlo. Es el grupo del que estuvimos hablando, Iván y yo, hace un momento. Crean la organización Exodus, a la que se integraron miles de personas. Los líderes se declaraban como ex-gays y hacían pasar sus testimonios como la prueba rotunda de que una conversión, entre comillas, era posible. Fui gay y ahora estoy casado y soy súper feliz, más o menos era el discurso, ¿no? Lo que nos estuvo narrando Iván.
Exodus llegó a tener mucho poder en la política estadounidense, fue un grupo muy influyente, estuvo contra el matrimonio homosexual, por ejemplo, y fueron ellos en un determinado momento quienes inclinaron la balanza. La mujer que participa en este grupo que sale en el documental tuvo que reconocer que es bisexual. Esa fue hasta ahora su negociación. Los hombres casados, que el matrimonio nunca resolvió su verdadera forma de amar, y también que su activismo había dañado a esa comunidad a la que en realidad pertenecían. Esta está en Netflix. Iván, ¿algo más que nos quieras comentar? Claro, recomendación, Papá, Mamá, Soy Gay, de la doctora Rena Reisenfeld. Y por supuesto hay un manual dirigido para profesionales de la salud mental, hecho con Naciones Unidas y el COPRED, que es la guía Nada que Curar. La pueden encontrar en internet. Y decirles que estas prácticas pues dañan terriblemente la salud de todas las personas. No son éticas, no son efectivas, ¿no? ¿Qué fue lo que más daño te hizo? ¿Qué se te queda como una cicatriz allí? Yo creo que el propio ejercicio de la sexualidad, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, vivir el trauma de agarrarle la mano a la persona que quieres y sentir un golpe en el pecho o un golpe y retorcijón en el estómago, ¿no? Por esta cuestión de aversión que te infundaron. Entonces eso... ¿Sentías ese golpe sí, claro, y ese dolor? Sí, y claro, ese sí, miedo? claro. No podía yo agarrar a nadie en la calle porque automáticamente mi cuerpo respondía y era muy frustrante porque no tenía control sobre él, Claro. ¿no? No fue hasta que comprendí que viví tortura y qué es la tortura y cuáles son los mecanismos y qué pasamos quienes hemos sido víctimas de tortura, que pude pues ir trabajando en eso, sanándolo, ¿no? Pero bueno, ¿qué necesidad de hacer eso a las personas? Ninguna, es criminal. No hay nada que curar. Ayúdenos a seguir insistiendo a que esto esté prohibido en todo el país y pues seguiremos en la lucha, ¿no? La homofobia sí se cura. Así es. Muchísimas gracias, Iván, Cuídense porque eres mucho. honesto y porque eres valiente y por tu trabajo para las demás personas. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en esta conversación con Iván Tagle, ingeniero químico, fotógrafo, músico, sobreviviente de las terapias de conversión, fundador y director de la Asociación Civil YAG México, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI y más. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.